Gloria a Dios. Nosotros tendemos a llorar mucho. Somos muy llorones. Y esto me recuerda al profeta Jeremías. En el ambiente cristiano, al profeta Jeremías se le conoce en algunas partes, le dicen, lo denominan el profeta llorón. El profeta llorón, porque ese hombre todo el tiempo estaba llorando, todo el tiempo estaba derramando sus lágrimas ante Dios por causa de su pueblo. Y es importante que tú sepas que al corazón contrito y humillado, gracias, Dios no lo desprecia. Amén. Tenemos razones para llorar. Amén. Muchas razones. El rey David, cuando fue al altar de Dios para agradecerle por la revelación que Dios le había hecho acerca de su propio hijo, de Salomón, y le reveló que Salomón le construiría casa a Dios. Algo que me impactó mucho fue lo que el rey dijo: yo he hallado motivo para orar a ti. He hallado motivo para orar a ti. Y nosotros, hay ocasiones que no solo hallamos motivo para orar a Él, sino para llorarle a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando se siente su presencia, cuando tú sientes la presencia de Dios y tu corazón está contrito y humillado y tu corazón es sensible a la voz de Dios, cuando tu corazón arde con el fuego del Espíritu Santo, a veces ya no puedes ni siquiera orar, no puedes cantar. Si te has dado cuenta, a veces a nosotros, a mí en lo personal, de pronto me cuesta trabajo coordinar las canciones en el momento en que estamos cantando, porque la emoción, el sentimiento me gana y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y siento su presencia y no me da vergüenza llorar en público. Créeme, hay muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que les da pena, les da vergüenza llorar, les da vergüenza orar en público, les da vergüenza abrir su corazón ante Dios. Pero sabes, dice la Escritura, hablando el Maestro: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él o de ella allá delante de mi Padre ante sus ángeles. Yo te digo hoy que cuando tú sientas su presencia, no te limites, no te retraigas. Deja que tus lágrimas corran, deja que esa pasión te domine. Porque esas lágrimas a veces no son de tristeza, no son de dolor, sino que son de alegría, son de gozo. Hay una canción que dice: si me ves llorando, no pienses que lloro de tristeza, no pienses que lloro por dolor, yo lloro de alegría. Son lágrimas que dicen la alegría que sentimos, la alegría que nos embarga, porque sabemos que Dios está aquí, que Dios está tocando, su mano está sobre nosotros, su mano está sobre ti. Recuerda, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Inclina tu cerviz, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Agradécele al Señor, porque algo importante que debes saber:
Y recordar es eso. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El Maestro amado dijo, sean humildes y mansos de corazón, así como yo, y hallarán descanso para sus almas. Padre, gracias por tu alabanza. Gracias por tu presencia. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos las puertas de tu altar y recibirnos y aceptarnos en el amado. Gracias por inspirarnos, por darnos la fuerza, por darnos la voz para cantarte, por darnos el corazón para derramarlo ante tu presencia, por darnos el anhelo en el espíritu para buscar tu rostro en espíritu y en verdad, por contristar nuestra alma, por doblegar nuestra carne. Hoy, mi Padre, te alabamos y te bendecimos y prestamos nuestro oído, damos nuestro oído para que tu palabra, Señor, llegue a todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo y quebrante, Señor, todo lo que no es bueno, todo lo malo. Hoy, mi Dios, mira a aquellos que a través de esta alabanza, a través de esta palabra, serán restaurados, serán levantados, serán fortalecidos, serán vueltos a ti, precioso Jesús. Trae consuelo a sus corazones, trae consuelo a sus almas, consuelo a su espíritu, Dios eterno. En las pruebas, en las luchas que estén pasando, en estos tiempos de tribulación, de necesidad, de angustia, que algunos de tus hijos están pasando. Sé tú su fortaleza, sé tú su refugio, sé tú su pronto auxilio en medio de la tribulación. Mi Dios, que aunque los montes se trasladen, que aunque, bendito Dios, el sol dejare de brillar y la luna de alumbrar en las noches, precioso Señor, que tu pueblo sea levantado con poder y gloria, con la luz, con el resplandor de tu gloria, con el resplandor de tu gracia. Que no haya entre ellos corazón medroso, que no haya entre ellos corazón cobarde, que no haya entre ellos raíz de amargura. Levántalos, Padre, levanta a tus hijos. Levanta tu pueblo, levanta, Señor, a tu iglesia, levántalos con poder y gloria, con la fuerza de tu presencia, amado Espíritu Santo. Oh Dios eterno, quita toda raíz de amargura, quita toda raíz de quebranto de tus hijos, quita las vendas de sus ojos, quita las vendas de sus oídos, quita las vendas de su corazón, de su alma, para que te conozcan hoy un poco más, mi Señor. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Produce en ellos tu pensar, tu sentir, Señor. Oh gran yo soy. Y dispón todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para glorificarte, para santificarte, pero para que tú te santifiques y te glorifiques en tus hijos, en tus almas. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Estamos tratando el tema de la tibieza espiritual. La enseñanza anterior hablamos acerca de el mensaje a las 7 iglesias. Cómo es que el ángel del Señor llegó
y reveló a los oídos de Juan este mensaje tan terrible. Vimos, escuchamos, aprendimos que cada una de esas iglesias, cada una de esas congregaciones tenía un punto agudo en donde Dios señalaba. En alguna de ellas Dios felicitó, por decirlo así, y dio palabra de aliento, porque las obras de esa iglesia eran buenas, porque esa iglesia había guardado su palabra, la palabra de su paciencia. Sin embargo, en las otras iglesias, la palabra del Señor era dura, la palabra de Dios fue fuerte, la palabra de Dios fue terrible. Pero nos enfocamos en la iglesia donde el Señor dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, dijo, yo te vomitaré de mi boca. Hemos aprendido a través de esta enseñanza que la tibieza espiritual es un problema que ya se daba en aquellos tiempos. Es un problema que ya se manifestaba en aquellos días en medio del pueblo de Dios. Hoy seguiremos tratando este tema que es de suma importancia, que es de suma relevancia, porque es una realidad, es real en estos días, que el pueblo de Dios no solamente perece porque le falta conocimiento, el pueblo de Dios perece porque vive en tibieza, el pueblo de Dios perece porque no están guardando su salvación. Por eso Hebreos 2, del 1 al 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hoy muchos predican, muchos enseñan en los altares que la salvación no se pierde. Sin embargo, vemos a través de la Escritura cómo es que la palabra nos enseña que la salvación es un regalo, cierto, y Dios no jamás nos quita lo que nos da. Dios jamás nos quita el regalo que nos da a través de su Espíritu Santo, y menos la salvación que nos dio a través del sacrificio de su Hijo. Dijimos anteriormente que el amado Señor, el amado Hijo, vino a redimirnos, vino a recuperar lo que le pertenece al Padre, lo que el hombre por su propia voluntad, el hombre por su propia decisión, le entregó al enemigo cuando Dios se lo dio a él. Entonces encontramos que la salvación no se pierde. Eso es cierto. Pero también nos encontramos con que la salvación es algo que nosotros debemos cuidar. Por eso Hebreos 2, del 1 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Cuando el Dios eterno, hablando en el libro de Apocalipsis, habla acerca de su libro de la vida, dice: arrepiéntete, porque si no, dice, quitaré tu nombre del libro de la vida. En alguna ocasión dijimos que el mismo Dios, escucha, si tienes oídos para oír, escucha, el mismo Dios que inventó el lápiz es el mismo Dios que inventó la goma para borrar. Es absurdo que mucha gente vive pensando que jamás perderá la salvación. Dicen salvos, siempre salvos. Por eso es que hoy el creyente, la iglesia vive tan relajada. La iglesia de hoy, los creyentes modernos, viven tan alejados de Dios. La iglesia de hoy tan carente de santidad. La iglesia de hoy tan carente de pureza, vive apacentándose a sí misma, porque rechazan el gobierno del Dios Altísimo. Escucha, contra la opinión de muchos que lo niegan, los modernos, los que predican y enseñan el evangelio de la prosperidad, los que predican y enseñan que la salvación no se pierde, dicen eso. Sin embargo, vemos que la iglesia de hoy vive
una situación tan relajada, tan carente de santidad, tan carente de pureza, tan carente de buscar el rostro de Dios, porque rechazan su gobierno. Pretende la iglesia de hoy apacentarse a sí misma. Rechazan a Dios. Muchos hombres se congregan en su nombre, se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Muchos hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Por eso es importante tratar este tema acerca de la tibieza espiritual, porque es terrible y espantoso que Dios le hable a sus propios hijos así. Aunque muchos digan, hermano, es que no es cierto, es que Dios no habla así. ¿Y quién te dijo que Dios no habla así? Es también terrible y espantoso cuando el creyente o la iglesia caen en la frialdad o en la tibieza espiritual. Es real hoy en día que muchos se reúnen solo por costumbre. Muchos se reúnen solo por tradición. Muchos hoy día se reúnen porque tienen que reunirse, como les mencioné en alguna ocasión. Algunos se reúnen porque piensan, si yo no voy a la reunión, al rato vienen los hermanos, al rato viene el pastor y va a empezar a molestar, va a empezar a preguntar por qué no he ido a la reunión. Pero en pocos hay la verdadera convicción, el verdadero deseo, el verdadero anhelo de buscar a Dios. Por eso el maestro dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere que le adores con tu corazón, porque está escrito que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dios quiere que veas más allá de tu corazón. Dios quiere que veas más allá de tu carne. Quiere que veas más allá de tus sentidos humanos. Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchos cristianos hoy, o de los que se autodenominan cristianos, viven así. Ni son fríos, ni son calientes, solamente son tibios. Se conforman con ser cristianos de banca, solamente calentando un asiento, solamente ocupando un lugar, solo siendo un número más en un grupo. Por eso es que es muy común escuchar a la gente, a los que se dicen cristianos, es que yo soy de la iglesia tal, es que yo pertenezco al movimiento tal, es que yo pertenezco a la iglesia tal, es que yo pertenezco a mi pastor es fulanito, mi pastor es fulanita, mi pastora es menganita. Pero sabes, es muy raro que yo, por ejemplo, escuche, nosotros que estamos tratando con la gente, nosotros que estamos evangelizando, predicando a las almas, y a veces lamentablemente aún tenemos que evangelizar a los que se supone ya conocen de la palabra, y que los hermanos o las hermanas digan, es que yo soy de Cristo. Por eso cuando empezamos la reunión aquí, el hermano Leo insiste, dice, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo estás, hermano Leo? Bendecido. ¿Cómo estás, hermana Ludín? Victoria. En Victoria. ¿Cómo estás, hermano Leito? Gloria a Dios. Muchos solo viven así, siendo un número más en una membresía, en un lugar en donde tal vez solo se preocupan de lo material más que de lo espiritual, en donde tal vez hoy en día se preocupan más de la cantidad que de la calidad, hermano Leo. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? ¿Cuántas congregaciones están luchando, están peleando, están trabajando por llevar almas allí al templo? Recuerdo
un pastor hace años, un hombre que al principio cuando yo lo conocí, tenía una gran visión de la obra de Dios. Era un hombre cuya visión, la visión que Dios le dio, fue muy grande. Dios lo trajo de otro país y le dio un trabajo a través de profecía. Le dijo, quiero que hagas esto porque tú serás esto y esto y esto, y tú serás grande y así y así y así. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Para aquellos que niegan el ministerio, el don profético, quiero decirles que la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso es la palabra, el cumplimiento de esa palabra. El cumplimiento de esa palabra contra todo lo que digan los detractores de los dones de Dios y de los ministerios, aquellos que hablan en contra de los dones actualmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, este hombre fue perdiendo la visión. Poco a poco ese hombre se empezó a desviar y a desviar y a desviar. Dios lo usaba de gran manera. Yo en lo personal estoy aquí porque el hombre que me habló de la palabra de Dios fue un hombre que nació bajo el ministerio de ese pastor. Pero ¿sabe qué? Recuerdo que ese hombre, al ir perdiendo la visión, una ocasión recuerdo en una junta de pastores que dijo algo que me impactó y me llamó mucho la atención. Él dijo así, y creo que es la manera de pensar de mucha gente, de muchos ministros, de muchos que Dios les dio un llamado, que Dios les dio un don, que les dio un ministerio y que les dio una visión que cumplir. Y que poco a poco fueron perdiendo el camino, fueron perdiendo la vereda, fueron dejando la senda antigua y fueron perdiendo la visión de Dios. Muchos hoy en día ya perdieron la visión de Dios. Este hombre dijo así a los demás pastores que estaban bajo su cargo: ¿quieren diezmos? ¿Quieren más diezmos? ¿Quieren más ofrendas? Salgan a las calles, salgan a los camiones, vayan a los mercados, a los tianguis y prediquen para que la gente venga, para que las almas lleguen aquí a la iglesia, dijo. Creo que se sobreentiende lo que él dijo. Porque entre más gente hay aquí en la iglesia, habrá más diezmos, habrá más ofrendas. Hoy la visión de muchos se limita solamente a lo material. Muchos que en un tiempo se preocuparon por las almas, muchos que en un tiempo gimieron y clamaron y suplicaron y lloraron, pidiéndole a Dios que los usara para salvar las almas. Hoy las riquezas los han cegado, la tibieza espiritual, la frialdad espiritual los gobiernan. Hoy muchos solamente piensan en lo material. Hoy solamente muchos piensan en la riqueza, como ese hombre. ¿Quieres más diezmos? ¿Quieres más recursos en la iglesia? Entonces sal y predica para que traigas a la gente. Porque cuando traigas a la gente, entonces habrá más recursos. Sé que esto se escucha feo, pero como les dije anteriormente, ¿dónde están esas multitudes de esos grandes pastores que se autodenominan siervos, siervas, profetas, evangelistas, apóstoles? Esos hombres que pastorean multitudes. ¿Dónde están esas multitudes? Solamente calentando un asiento, solamente son un número más en una membresía humana. Por eso en alguna ocasión les dije, la iglesia, el pueblo de Dios, no es una organización humana, no lo es. Es un organismo vivo, es un organismo que late con el corazón de Cristo, con el Espíritu de Cristo.
con el Espíritu del Padre, con el Espíritu Santo. Pero lo que vemos hoy son puras organizaciones humanas. Creyentes que solo dejan pasar los días, las semanas, los meses, los años, sin hacer nada por nadie, sin hacer nada por Dios. ¿Cuánta gente solamente se limita a asistir a la reunión? ¿Cuánta gente solo se limita con leer la Biblia? Y si acaso llegan a doblar sus rodillas y le dicen: Dios, úsame, úsame, Señor, úsame, yo quiero hacer algo para ti. Pero cuando Dios les dice: ve y predica, ve y haz esto, ve y haz aquello, ay Señor, ay Señor, ay Señor, inmediatamente empiezan a surgir las excusas, los pretextos. No tengo tiempo, es que no puedo, Señor, es que, ¿qué le voy a decir? Mucha gente se escuda en que no salen a predicar, en que no van a predicar porque no saben qué le van a decir. Yo les digo: diles lo mismo que te dijeron a ti cuando el Señor te llamó. En una ocasión iba yo en un camión, en un bus, como lo conocen en otros países. ¿Así lo conocen, hermana Ludín? Amén. El bus. Bueno, siempre cargo folletos, tratados, como lo conocen en otros países. Porque siempre, cuando yo me subo a un transporte, me gusta sentarme hasta la parte de atrás y empiezo a observar a la gente. Y de pronto, siempre ando con el hermano Leo, y de pronto: hijo, arriba. Él ya no necesito decirle, ¿cierto, hermano Leo? Él ya sabe. Ya nomás me está observando como diciendo: ay, a ver a qué hora mi papá se para. Y sí, vamos a hablarles de Cristo. Ese día, recuerdo que iba solo, no recuerdo a qué iba y a dónde, pero me subí en un camión, en un bus grande, y me senté hasta atrás. Y observaba a la gente, y después de un rato dije: ay, hoy no traigo ganas de predicar. Hoy no quiero levantarme. Y me dijo Dios: levántate y predica. Ay, Señor, hoy no tengo ganas. Levántate y predica. Señor, hoy no tengo ganas, Padre. Hoy nomás quiero ir sentado viendo. Levántate y predica. ¿Y sabe qué le dije a Dios? Dije: Señor, está bien, perdóname, pero con una condición, Padre. Fíjese, hasta dónde llega uno a veces, que cuando estamos en esa situación, ¿cómo es que aún queremos condicionar a Dios? Mucha gente, cuando está tibia o cuando está fría, y aún así llegan a escuchar la voz de Dios, porque eso es un hecho. Dios se hace oír. Así estás frío, así estás tibio, así estás caliente, pero de que Dios, cuando quiere decirte algo, Él se hace escuchar. Y Él me decía: levántate. Ay, Señor. Está bien, Señor, pero con una condición. Dije: vengo solo, mándame a alguien para que me ayude. Ah, sí, Señor, mándame a alguien para que me ayude. Ese día no iba tu escudero, Leo. Ese día no llevaba mi escudero. Bueno, así como escuché su voz que me dijo: hecho. Se detiene el bus y empieza a subir gente. Y de pronto sube un muchacho, un pastor, escucha. Se sube. Dije: chispas. No me escapé. No me escapé. ¿Por qué? Porque Dios quería hablar a alguien allí. Y resulta que levanto la mano y le hago así al hermano, y él buscando un asiento, y de pronto me ve y ¡ay! Me hace así. Era un pastor. Yo: ven. Hermano, y ya saben, los saludos, y era muy raro encontrar a ese hermano allí. Era en otro lugar lejano donde yo vivo. Un lugar lejano. Estoy hablando de que no fue casualidad, obviamente, pero fue extraordinario encontrar a ese hombre allí. Y resulta que: ven, hermano, qué bueno que llegaste. Dios te envió. Hermano, es que Dios te envió. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? Es que Dios te envió. ¿Qué crees? Que Dios quiere que predique. Ah, sí, hermano. Empezó, el hermano se puso nervioso,
como que yo clarito, casi sentí lo que pensó, trágame tierra. ¿Sabe por qué? Porque es ese tipo de hombres que aún siendo pastores no han sido capaces de vencer el miedo, de vencer la vergüenza y predicar en la calle o predicar en un camión. Siendo pastores. Hoy en día hay muchos que se dicen pastores, tienen congregaciones y mandan a la gente a que predique, pero ellos son incapaces de pararse a predicar en la calle. Ellos deberían ser los primeros que estar en las Ellos calles. deberían ser los primeros. Poner el ejemplo. Sí. Recuerden que se instruye, se enseña con las palabras, pero se instruye con el ejemplo. Recuérdalo bien, se enseña con las palabras, pero se instruye con el ejemplo. El hermano estaba que pálido, pasaba de pálido a rojo, a morado, negro. Bueno, el hermano estaba que yo creo que renegó haberse subido a ese camión. Hermano, es que no traigo folleto, no te preocupes, hermano, yo traigo, ten. Mira, en lo que tú lo repartes, yo predico. Está bien, hermano. ¿No le quedó otra? Se la dejé facilita. Para que el hermano, porque lo vi que estaba comprometido, estaba que no podía, ¿no? Dije, bueno, ya, pobrecito. Empezó a repartir los tratados a la gente, a los pasajeros. Mientras yo empecé a hablar, miren, de pronto se paran unas mujeres con sus hábitos, unas monjitas, y que lo empiezan a corretear por todo el camión. Queriéndole arrebatar los folletos. ¿Por qué? Porque se enojaron, porque estábamos predicando allí. Mire, para no entrar en más detalles, el hombre, después del susto, después de la impresión que recibió, que tuvo, le invadió un gozo. Yo lo noté. Y íbamos hablando ya después del incidente, pero nos damos cuenta. Yo he aprendido una cosa, hermanos, y escucha bien lo que diré. La obediencia produce gozo. Amén. ¿Cierto, hermano Leo? Amén. La obediencia produce gozo, hermanos. Cuando tú aprendes a obedecer, cuando tú actúas en obediencia, esa pena, esa vergüenza, ese miedo, ese temor, se convierte en gozo. Ese día el hermano iba gozoso. Hace muchos años no he vuelto a ver a ese hermano, pero jamás he olvidado el detalle, y siempre que puedo, como hoy, testifico, porque creo que son detalles importantes en nuestra vida, y como dice la Escritura, conviene que yo declare las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Muchos pasan el tiempo y su vida transcurre entre su vida familiar, su vida religiosa, su vida laboral y su vida social. ¿Y sabe qué es lo peor? Dejándole solo las migajas a Dios. La creación de Dios, su creación más bella, su creación perfecta. A veces, aunque nuestros labios dicen, Señor, te alabo, Señor, te adoro, Señor, aquí estoy a tus pies, pero si somos honestos, si somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que a Dios muchas veces solamente le ofrecemos las migajas. A veces a Dios lo tenemos como aquel hombre rico tenía al mendigo Lázaro. ¿Recuerdan la historia? Dice que ese hombre rico siempre tenía fiesta, siempre tenía riqueza, pero ese mendigo no tenía que comer. Y dice que se acercaba a comer las migajas que caían de la mesa de ese rico. Tal vez esto que te diré suene feo, pero muchas veces nos vemos así nosotros.
Estamos sentados a la mesa del Señor. El Señor nos invita a su mesa. Y nosotros vamos porque somos dados a recibir, porque siempre le decimos a Dios, ¿qué? Dame, dame. Dame, dame, dame. Dame. Yo quiero, Señor. Yo quiero, dame, dame, dame. Dice la Escritura que a veces nosotros, ¿sabe cómo somos? Como una matriz estéril. Siempre dice que, dame. Una matriz estéril. Sé que estás entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo. Ahí está escrito, Proverbios. La matriz estéril dice que, dame, dame. Y a veces nosotros somos así, como matrices estériles. Solamente le decimos a Dios, dame, 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 dame. Y ¿sabes qué es lo peor? Después de que nos sentamos, porque Dios nos sienta en su mesa, después de que Él nos dice, siéntate porque yo te serviré, Él nos sirve la comida y después nosotros le decimos al Señor, échate como perro y recibe las migajas que te doy. Muchos le ofrecemos migajas a Dios. Muchos le ofrecen migajas a Dios. Cuando Dios es el Dios, Dios es el Rey, Dios es el Señor, Él merece todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén, gloria a Dios. Y sin embargo nosotros siempre estamos ofreciéndole a Dios solo migajas. Creemos que porque vamos a una reunioncita, creemos que porque leemos 5 minutos la palabra, creemos que porque le hacemos una oración de pie al Señor y le decimos, Señor, gracias por el día, Señor, gracias porque me diste de comer, gracias porque hasta hoy me has ayudado, ahora bendíceme, yo quiero que me des un trabajo, quiero que me des un carro nuevo, quiero que me des una casa nueva, quiero que sanes a mis hijos, quiero que me sanes a mí, quiero que me prosperes. Yo quiero que me aumenten el sueldo, Señor, en mi trabajo. Siempre estamos como la matriz estéril. Dame, 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 dame. Y Dios nos pregunta, ¿y tú qué me das a mí? Siendo el Dios eterno. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Dios no merece migajas. Dios es el dueño de todo, de Dios es la tierra, dice, y toda su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitamos. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy le ofrece migajas a Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy le da lo que sobra a Dios? El maestro dijo bien claro. ¿Qué dijo acerca de eso? Más busquen, ¿qué, hermanos Leos? Hermana Rudín. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Busquen primeramente mi reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no. A veces cuando a mí me ha pasado, encuentro gente y empiezo a hablarle de Dios y mira, le digo, mira, acércate a Dios, abre tu corazón, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Él puede arreglar tu vida, Él puede arreglar el caos que has hecho tú con tu vida. Y me dice, no, yo tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones, tengo muchas necesidades. Déjame arreglar mi vida y después me acerco a Dios. Yo les digo, no, te equivocas. Porque el único que puede arreglar tu vida es Dios. Amén. El único que puede arreglar ese caos que has hecho con tu vida es Dios. Por eso es que el maestro dijo, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidos. Mucha gente vive hoy buscando la añadidura. Mucha gente hoy busca milagros, busca señales, busca prodigios, busca portentos, busca la bendición, busca lo material, que Dios les dé una casa nueva, un carro nuevo. Recuerdo un hombre, que en una congregación donde estuve enseñando hace años, y el pastor me testificaba cómo es que este hombre
llegaba y se hincaba y lloraba y clamaba y le decía a Dios, Señor, cambia a mi esposa, Señor, cambia a mi esposa. Y el pastor lo escuchó, los hermanos oían cómo es que este hombre derramaba su corazón ahí de rodillas, pidiéndole a Dios, Señor, cambia a mi esposa, Padre. Y un día el pastor dijo, vamos a apoyar, le dijo a las hermanas, a los hermanos, el equipo de oración, hermanos, vamos a apoyar al hermano, porque el hermano está pidiendo y clamando por su esposa, para que Dios la toque, la transforme. Y empezaron a orar, y después de unos días fue con el hombre, el pastor, y le dijo, hermano, estamos apoyándote en oración. Ay, gracias, hermano, ¿por qué? ¿Cómo? Le dijo, es que hoy nosotros escuchamos que tú le clamas a Dios y le dices, Señor, cambia a mi esposa. Y estamos orando para que Dios transforme a tu esposa, para que Dios cambie a tu esposa, para que Dios toque y salve a tu esposa. Y voltea al hermano y le dice al pastor, hermano, no, ¿cómo? No, hermano, yo no quiero que Dios cambie a mi esposa. Entonces, hermano, no, hermano, yo quiero que Dios me cambie de esposa. Ya no quiero esta. Yo espero. No, el hermano Leo no hace eso. Se está riendo porque es que la hermana Bludín bueno, no podemos mover la cámara, pero si la vieran. Solo es una advertencia. Sí, no, nada que ver. Esto, cualquier semejanza con la vida real, hermanos, es pura coincidencia. Este hombre pedía un cambio de esposa. Y es verdad. Hay muchos que piden y piden a cada cosa que... Pero ¿qué le dan a Dios? ¿Qué le dan a Dios? ¿Cuántas veces Él nos llama para servirle en algo y nosotros hacemos oídos sordos a su voz? ¿Cuántas veces Dios nos despierta en las noches llamándonos para conversar? Yo no sé si te ha pasado así, que a cualquier horario de la noche de pronto despiertas o te estás revolviendo en tu cama y no puedes dormir y Dios te dice, levántate, quiero conversar contigo, levántate a orar. A veces lo único que quiere Dios es intimar contigo, quizá para clamar, quizá para interceder por algo o por alguien. Quizá, recuerdo una mujer que testificaba hace años y dijo, hermanos, me acuerdo que ella nos testificó, dijo, hermanos, quiero testificar que esta semana Dios hizo un milagro. Escucha bien lo que te diré. ¿Cómo es tan importante ser obedientes, sensibles a la voz de Dios? Por eso es que el maestro decía, el que tiene ¿qué? Oídos. Para oír, Oiga. oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no se refiere al oído físico solo, se refiere al oído ¿qué? Espiritual. Espiritual. Y resulta que esta mujer dijo, hace días mi hijo salió a trabajar. Me dijo, mamá, ya me voy. Está bien, hijo, Dios te bendiga. Se fue a trabajar. Yo me dediqué a mis labores, ahí estaba en la estufa haciendo una sopa, dijo. Cuando de pronto vino a mi mente mi hijo y oí la voz de Dios que me dijo, híncate a orar y a interceder. Híncate a orar y a interceder. Y en mi mente estaba mi hijo. Dice, yo dejé lo que estaba haciendo. Y fui, corrí y me hinqué y empecé a orar. Le dije, Señor, yo no sé lo que esté pasando, pero tú sí, Padre. Y si tú me estás llamando para orar, yo quiero rogarte que la sangre de Cristo cubra a mi hijo. Que guardes a mi hijo o quien sea que está necesitando mi oración en esta hora. Oró un rato, se levantó, sintió la paz de Dios y se fue a seguir. Dice que en la tarde llegó su hijo, espantado. Le dijo, mamá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó, hijo?
Dice, hoy sucedió un milagro. El camión en el que yo iba chocó. Fue terrible, mamá. Pero a mí no me pasó nada. Yo salí ileso. Parece que hubo hasta muertos ahí. Y le dijo su mamá, ¿y a qué hora fue eso, hijo? Fue a tal hora, mamá. Dice, en ese momento la madre entendió que era exactamente a la misma hora cuando Dios la llamó para que se hincara a orar. ¿Cuántas veces Dios en las noches nos habla y nos dice, párate, levántate, híncate a orar? Ay, no. A veces Dios nada más nos quiere que nos levantemos para cantar, para adorar, para danzarle quizá, para leer su palabra, para meditar en Él. Pero nosotros, ¿qué decimos? Hacemos oídos sordos a su llamado, hacemos oídos sordos a su voz y preferimos seguir descansando, preferimos seguir durmiendo, porque normalmente tenemos una excusa, tenemos un pretexto, ¿cierto? Ay, Señor, es que estoy cansado. Ay, Señor, es que tengo mucho sueño. ¿Cuántas veces le has dicho eso a Dios? Es que tengo sueño, es que estoy cansado, Señor, es que estoy ocupado, Señor, es que no tengo tiempo, Señor, ay, otra vez, ya, Señor, ya déjame dormir, ya déjame dormir. Hay otros que dicen, ay, otra vez a orar. ¿Para qué tanta oración? ¿Saben que muchos dicen así? Ay, ¿otra vez a orar? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué orar tanto? Ay, es exagerado eso. ¿Sabes, hermana, hermano? ¿Para qué nos llamó Dios? No dice el libro de Efesios, no está escrito que Dios nos predestinó ¿para qué? Para su alabanza ¿y qué? Y su gloria. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos hechos, para eso Dios nos creó, para Él. Hace días nos dijo, no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar durmiendo, y es cierto, nosotros dormimos, Dios no descansa. Muchos dicen, aunque Dios les pone en su mente, en su corazón, orar por algo o por alguien, dicen, ay, ¿qué oren los hermanos? ¿Qué ora el pastor? No es mi responsabilidad, que oren los demás. Además, yo no tengo ningún don, no tengo ningún ministerio, yo no tengo ningún cargo en la iglesia. Que ore el pastor, que oren los ministros, esa es su obligación de ellos. ¿Y quién te dijo eso? Cuando Dios te llamó, no solamente te dio beneficios, no solamente te dio privilegios, Dios te dio responsabilidades, y una de las responsabilidades que Dios te dio es que tú tienes que estar en constante comunión con Él. Mucha gente piensa, caray, no puedo con mis problemas, estoy ahorita que ya no puedo, ya no sé qué hacer, y ahora resulta que tengo que preocuparme por los problemas de otros. ¿Tú crees que realmente merecíamos que el maestro viniera a morir por nosotros? No, no lo merecíamos. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué está escrito? Dice que siendo, ¿qué? Dios se hizo carne. Se hizo carne. ¿Qué? Se despojó. Se despojó. ¿A cuánta gente hoy día le hace falta entender que se debe despojar de sí mismo por causa de los demás? Hoy no. El evangelio que se predica, el evangelio que se enseña hoy en los altares, dice, yo estoy aquí para despojarte a ti. Escucha, y escucha lo que te estoy diciendo. Repito, hay mucha gente que no le gusta lo que aquí enseñamos. Pero mira, es algo que no nos quita el sueño. Nosotros no tenemos insomnio por eso, ¿eh? Les guste o no les guste. Y hay muchos que no les gusta escuchar esto. Pero el evangelio de hoy es despojar a los demás para tener yo. Y el evangelio que el maestro enseñó dice, despojarme de mí mismo para darme, ¿qué? A otros. ¿Cierto?
Y la palabra nos enseña que nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos por causa de los demás. A veces decimos, si los demás no se preocupan por mí, ¿por qué yo tengo que preocuparme por otros? ¿Por qué? ¿Alguna vez tú lo has dicho? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez lo has sentido? Si los demás no se han preocupado por mí, ¿por qué yo me tengo que preocupar por los demás? Quiero decirte algo, y parte de mi testimonio tiene que ver con eso. Una de las razones por las cuales yo me alejé de Dios, me enfrié. Primero caí en la tibieza y después en la frialdad. Y después me convertí en una paleta espiritual. Fue porque me di cuenta que aquellos por los que yo había dado toda mi vida, fueron los que me patearon. Y aprendí que las heridas que más duelen son las que nos provocan aquellos que más amamos. Y llegó un momento en que dije, de nada me sirvió haberme preocupado por los demás. Y llegó un punto en donde dije, ¿por qué me he de preocupar por los demás si nadie se preocupa por mí? Muchos piensan así. En el pueblo de Dios muchos piensan así. ¿Por qué me he de preocupar por otros? Que se frieguen. ¿Sabe por qué enseño? ¿Sabe por qué estoy aquí parado en parte? Porque cuando Dios me llamó, recuerdo que un hombre al que yo admiraba mucho, un hombre que tenía palabra de enseñanza, era para mí, casi lo tenía yo en un altar. Pero fíjese cómo Dios trata con nosotros desde el principio cuando nos llama. Yo había puesto mis ojos en ese hombre, en el sentido de que para mí era como cuando yo lo escuchaba, yo estaba embelesado. Y un día recuerdo que un pasaje de la Escritura que no entendía, y en cuanto pude, allí estaba el hermano, era un pastor, estaba con su esposa y rodeado de hermanos. Y recuerdo que me acerqué y le dije, hermano, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿qué se te ofrece? Era muy amable, me extrañó, la verdad, lo que sucedió, y hasta la fecha entiendo por qué lo hizo Dios, pero no entiendo por qué es su reacción. Recuerdo que le dije, hermano, fíjate que la palabra dice esto y esto y esto, y yo no entiendo este pasaje. ¿Qué significa eso? Y me dijo, no sé, averígualo tú. A mí me costó quemarme las pestañas. Así me dijo, ¿eh? Un siervo, un pastor, un ministro, alguien que enseñaba, que se suponía era un maestro. Dijo, a mí me costó quemarme las pestañas. Averígualo tú. Pero me lo dijo en público. Todos los demás voltearon, me miraron. Yo me sentí menos que gusano. Fue humillante. Y era yo una nueva criatura. Tenía pocos meses en la palabra, pero yo tenía una hambre y una sed de Dios que yo quería saber. Yo devoraba la Escritura. La devoraba. Tenía hambre y sed de su palabra de Dios y quería saberlo todo. Y le dije, después de eso, le dije a Dios, Señor, y se lo dije llorando, Señor, yo quiero que me des sabiduría, quiero que me des entendimiento. Y yo te prometo que si tú me das la sabiduría para entender tu palabra, yo no haré lo que ese hombre me hizo a mí. Todo lo que tú me digas, todo lo que tú me enseñes, yo lo voy a enseñar a otro, Señor. Yo no quiero hacer a nadie lo que ese hombre me hizo a mí. Y aquí estoy, hermanos. Amén. Para la gloria de Dios. Aquí estoy para la gloria de Dios. Dando de gracia lo que de gracia recibo. Pero muchos no piensan así. Muchos dicen, ¿por qué yo me voy a preocupar por otros si por mí nadie se preocupó? Yo podría decir lo mismo. ¿Por qué carambas estoy aquí
sufriendo y penando cosas que, humanamente hablando, yo no tenía necesidad de pasar. ¿Por qué? Te diré algo. Porque a veces o siempre, para ganar a Cristo, tenemos que perderlo todo. ¿Cierto? Para ganar a Cristo tenemos que perderlo todo. Otros dicen, eso les pasa por andar mal con Dios. ¿Quién les manda? Señor, pues es que no entiende, es que míralo, parece burro, decimos aquí en México. Pues sí. Pero si Dios te para a orar, si Dios te para que intercedas, la verdad, hermanos, lo cierto de todo esto es que el fuego de Dios ya no es igual en nosotros. Cuando viene tibieza espiritual, cuando vivimos en tibieza espiritual, vivimos buscando excusas y pretextos para no asumir nuestra responsabilidad con Dios. La tibieza espiritual, hermanos, nos hunde en un mar de confusión, nos hunde en un mar de flojera, de pereza, porque no es que no tengamos tiempo, no es que no podamos, no es que estemos cansados. Es que simplemente cuando una persona es tibia espiritualmente, es una persona floja, es una persona perezosa, es una persona que no le interesa, es desinteresada, es apática a las cosas de Dios. Está pero no está, hermanos. Están pero no están. Dice que somos espíritu, ¿qué? Alma y cuerpo. Y cuando muchas veces estamos en la reunión, mucha gente no su cuerpo está allí en la reunión, pero su mente está en otro lado, su alma está en otro lado, su espíritu está en otro lado, hermanos. Por eso decimos están, ¿qué? Pero no están. Son personas que no tienen interés por orar, son apáticos. Y la ceguera espiritual, hermano, una de las cosas que produce en un creyente o en una iglesia es que se hacen ciegos, se hacen sordos y se hacen mudos e insensibles a la voz de Dios. La pereza espiritual nos endurece el corazón, nos endurece el alma, nos hace ciegos, sordos, mudos e insensibles. A veces no es tanto los pretextos, son puramente pretextos. Por eso Dios nos dice, a mí sus pretextos no me interesan. Si yo les llamo, ustedes acuden y punto, se acabó. Dios no es títere de nadie. Dios no es criado, no es sirviente, no es esclavo de nadie. Nosotros deberíamos sentirnos honrados de que Dios nos hace el honor, el privilegio de llamarnos y darnos un propósito en nuestras vidas inútiles. Por eso dice la Escritura que antes solo existíamos, pero ahora, porque Él vive, ¿qué? Nosotros vivimos. ¿Y qué dice Pablo, hermanos? Más que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que realmente importa. El problema, hermanos, casi siempre con nosotros no son ni las circunstancias, no son ni las situaciones, ni son los recursos. El problema son las actitudes. Lo que muchos creyentes hoy en día tienen no es un problema ni de recursos, ni de situaciones, ni de circunstancias. El problema de muchos creyentes es de actitud. Escucha. Actitud. Con Dios puedes tener una actitud dispuesta. Puedes estar dispuesto, disponible para Él o no estarlo. Porque tú podrás decir, es que no tengo tiempo. Ay, Señor, ¿cómo? Ay, es que es muy temprano. Ay, no, Señor, no, ¿cómo crees? ¿Yo aquí? No, ni loco.
¿Qué sucedió conmigo ese día? Y no fue la única vez, hermanos. Seguido el Señor me avergonzaba así. Seguido. Es lo que, en otras palabras, lo que Dios me dijo. Cuando me dijo, sí, así que quieres a alguien que te ayude, bien, aquí lo tienes. El problema no eran ni las circunstancias, no eran ni los recursos, ni las situaciones. Iba yo en un camión, Dios me dijo, párate y predica. Ay, Señor, pero en las circunstancias en que vengo solo. ¿No? Es que no tengo recursos. Prácticamente le dije a Dios eso. Vengo solito, Señor, ¿cómo crees? Solito no. Y Dios dijo, ¿qué? ¿Sí? Bien, ahí tienes tu ayuda. Ahora, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu excusa para no hacer lo que te estoy mandando? Muchos viven así. El problema no son ni las circunstancias, ni las situaciones, ni los recursos. El problema son las actitudes. Es, ¿quieres o no quieres? Y no digas que porque te sientes mal. Conozco gente que le duelen sus rodillas, que caminan dificultosamente, que están enfermos, pero arrastrándose, pero llegan al altar de Dios. Y la gente, cuando los mira de rodillas, piensan, ay, qué ridículo es, ay, qué fanatismo, ay, qué religiosidad. Eso es religiosidad. A ver si así te dice el Señor cuando estés ante su presencia, que fuiste incapaz de obedecer su voz, que fuiste incapaz de doblar tus rodillas, estando sano y próspero. Sana y próspera. Y ese hermanito, hermanita que estaba enfermo, que estaba mal, que le faltaban partes de su cuerpo, veía cómo, pero estaba ahí en el altar. Recuerdo hace años una hermanita, ancianita, iba con su bastoncito, aproximadamente de su casa a la carpa, porque estábamos en una carpa, donde nos reuníamos, eran como, no sé, unos 150 metros si acaso. Solamente tenía que atravesar un terreno y unas casas. ¿Sabe cuánto tardaba esta hermanita en llegar a la reunión? Tardaba alrededor de 2 horas en recorrer esa pequeñísima distancia. Una distancia que nosotros podemos recorrer ¿en qué? ¿En 5 minutos? En 5 minutos. Más o menos. Sí. La hermanita Locano, ¿te acuerdas de ella? Y se llamaba Ana Locano, así la hermanita. Yo la recuerdo con mucho aprecio porque era una mujercita de Dios. Ella llegaba así y se metía ya, cuando la veíamos ya salíamos y la ayudábamos a subir, la llevábamos a asiento, pero ella siempre llegando, lo primero que hacía era ir al altar y doblaba sus rodillitas. Hacía gestos porque le dolían. Y allí la tenían, llorando y suplicando y clamando a Dios, feliz porque había llegado a la reunión. No aceptaba ayuda de nadie. No aceptaba ayuda de nadie, no aceptaba ayuda de nadie, exactamente. Rara la vez cuando acababa la reunión aceptaba que la fueran a dejar. Sí, pues es que ahí nadie teníamos vehículo, pues como la llevábamos. Pero sabe, yo la recuerdo como un ejemplo, porque en la actualidad, si muchos tuvieran ese amor a Dios, el amor que esa mujer sentía por el Señor, lo irradiaba, lo reflejaba. Lo reflejaba, hermanos. Ella no le daba migajas a Dios. Ella llegaba al altar de Dios como pudiera. Al final, la mujercita, la hermanita, murió. En un descuido, se estaba bañando, resbaló, se golpeó su nuca y murió.
pero está con el Señor. Eso sin duda alguna, esa hermana está con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque, como les dije, a veces con una pequeña tosecita, un dolorcito de garganta ya no vamos a la reunión, ya tenemos el pretexto para no ir a la reunión, para no pararnos a orar. Buscamos siempre excusas, buscamos pretextos para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. El problema no son ni los recursos, ni las circunstancias, ni las situaciones. El problema son las actitudes. ¿Qué actitud tienes tú para con Dios? ¿Cuál es tu actitud con Dios? Cierra tus ojos y medita en esta palabra. Si te gustó, no te gustó, si te pareció, no te pareció. Mira que no estamos para eso. Tienes algo que arreglar con Dios. Tienes algo que arreglar con Dios tú. Y tú sabes, y Dios sabe lo que tú tienes que arreglar con Dios. Si la palabra te redarguyó, si el Espíritu Santo te redarguyó y te redarguye, entonces, manos a la obra. Autoexamínate a ti mismo y ve si estás verdaderamente en la fe. Y si eres sincero contigo mismo, contigo misma, y honesto, honesta, entonces pondrás manos a la obra. Reconcíliate con Dios. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de restauración. Es tiempo de corrección. Es tiempo de reconsiderar nuestros caminos delante de Dios. ¿Qué le has ofrecido a Dios? ¿Migajas? Él no te da migajas. Él te da sobreabundantemente, dice la Escritura, conforme a sus riquezas en gloria. Pero tampoco es justo que tú tengas a Dios como perro bajo tu mesa, o peor aún, bajo su mesa. Porque cuando Él nos invita, Él nos sirve de lo mejor de su mesa. Pero Él debe estar sentado en el lugar de honor, porque nosotros somos sus invitados. Con tus ojos cerrados, visualízalo. Visualízalo y verás que es cierto. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por su exhortación, por su reprensión. Dale gracias a Dios, porque todavía le importas. Sí, todavía le importas. Porque si ya no le importaras, entonces no se molestaría en hablarte, no se molestaría en redarguirte en las noches cuando te está despertando para que ores, para que clames, para que intimes con Él. Él quiere tener intimidad contigo, para que intercedas, para que le cantes, para que le alabes, para que le dances. Eres su criatura, eres su creación. Deja que Él te use, deja que Él te tome como una marioneta. Sé su marioneta. Él te manejará. Él sabe lo que es mejor para ti. Pero es que Él quiere algo de ti, quiere lo mejor de ti. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es medicina para mis huesos. Como siempre, Señor, incrústala
séllala y dale permanencia en el espíritu humano con el poder de tu presencia. Confírmala, Dios, y cúmplela, Dios, ejecutando tu palabra en cada uno de tus almas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, y por el poder y la virtud de tu precioso y bello Espíritu Santo. Honra y gloria a ti, porque tuyas son, te pertenecen. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom Adonai.